Era domingo por la mañana en una isla paradisíaca de Asia en la que vivían 40 millones de personas. Frente a la costa se encontraba una de las mayores fallas geológicas del planeta. Los científicos llevaban décadas estudiándola con la esperanza de comprender su comportamiento sísmico. Entonces, el mayor terremoto en 40 años asoló la región. A continuación se produjo un cataclismo que nadie había previsto y que se cobró 250.000 de vidas. Una serie de fenómenos extraños asombraron a los expertos. Unas olas monstruosas destruyeron comunidades enteras. El tsunami de 2004 es el mayor misterio que queda por desvelar. Ahora utilizaremos análisis científicos de alta tecnología para arrojar nueva luz sobre lo que ocurrió realmente y revelar que los tsunamis suponen una amenaza mayor de lo que nunca pensó el mundo. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de acontecimientos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. El tsunami asiático. El Océano Índico es el tercero mayor del mundo. En su límite oriental se encuentra una gigantesca zanja formada al borde de una inmensa línea de falla conocida como Sunda. Allí colisionan dos de las grandes placas tectónicas del mundo. Esa zona de colisión constituye un caldo de cultivo para los terremotos. La joya de la región es la isla tailandesa de Koh Phi Phi. Cada año acuden más de 150.000 turistas para disfrutar de sus bellos paisajes y espectaculares playas. 25 de diciembre de 2004. La familia Moore de California estaba pasando las mejores vacaciones de su vida. ¡Saluda! ¡Di hola, Daniel! Era nuestra primera vez en Asia. La isla de Koh Phi Phi no se podía comparar a ningún lugar que conociera. Era un auténtico paraíso. Ken había estado grabando a su mujer Gaylene y a sus hijas Kendra de 8 años y Daniel de 6 mientras disfrutaban de la Navidad tropical. Nuestras hijas se lo estaban pasando fenomenal. A 460 kilómetros de distancia se encontraba la isla de Sumatra, sumida en conflictos políticos. En su costa occidental estaba la comunidad de Lokna. A pesar de más de 2 décadas de disturbios civiles en este extremo norte de la isla, Lokna se las arreglaba para mantener una normalidad despreocupada. Su población de 15.000 personas se agolpaba en una estrecha franja entre el mar y las colinas. 26 de diciembre. Eran las 7:57 de la mañana. Ibu Nurleili tendía la colada de su familia mientras sus 3 hijos desayunaban dentro de casa. El menor de sus hijos era Ichut, de 9 años. Era una niña inteligente y detallista. Le gustaba ayudar a su madre en las tareas del hogar. 7:59 de la mañana. En el fondo del mar la tierra comenzó a temblar. Los temblores duraron más de 8 minutos. La fuerza de los temblores aterrorizó a Ibu y sus hijos. Nos quedamos delante de la casa, rezando, sentados delante de la casa. 8:15 de la mañana. Una gigantesca ola se precipitó hacia la costa de Sumatra. 8:16. El terremoto concluyó y las familias de la zona intentaron darse cuenta de lo que había sucedido. El vendedor callejero de 28 años, Shamsul Kamal, inspeccionó los daños. Y cuando miró hacia el mar, lo que vio le desconcertó. El mar había retrocedido. Percibió el peligro. Entonces, a lo lejos, Shamsul avistó un enorme muro de agua que se acercaba velozmente. En pocos instantes, Lokna quedó inundada por un remolino de aguas turbulentas. Una segunda ola se precipitó sobre Ibu y su familia. Era mucho más alta y cubrió los árboles. Ibu intentó agarrar a Ichut desesperadamente, pero la niña se le escapó de las manos.
Desde lo alto de una colina cercana, Samsul observó que se aproximaba una tercera ola todavía mayor. Aunque estaba a 35 metros de altura, la potente ola casi lo mató. En la isla turística de Koh Phi Phi, la familia Moore estaba en su habitación de la tercera planta del hotel preparándose para abandonar el complejo, tras unas vacaciones memorables. De repente mi mujer me dijo: mira, cariño, coge la cámara. Ken vio que la zona de la piscina estaba inundada. Al principio pensé que había sido la subida de la marea. Pero cuando me fijé en la bahía, vi que se acercaba a la playa una ola de 6 metros de alto. ¡Mirad lo que se acerca! ¡Entrad en la habitación! ¡Entrad en la habitación! Intenté apartar a las niñas de la ventana por si la ola se colaba por allí. Ken sabía que corrían un grave peligro. El tsunami continuó su trayectoria devastadora. En todo el Océano Índico se habían captado en vídeo unos sucesos increíbles. En Tailandia, los extrañados turistas grabaron cómo quedaba expuesto el lecho marino y cómo se drenaba el agua de la playa, seguido minutos después de una pared vertical de agua. A 3.000 kilómetros al sudoeste, en las Maldivas, un archipiélago de poca altura quedó casi sumergido. Al norte, en Sri Lanka, un tendero grabó el calvario de unas colegialas atrapadas en lo que había sido una estación de autobuses. De vuelta en Koh Phi Phi, Ken Moore y su familia se enfrentaron a la nueva realidad cuando cesó la inundación. La gente de la bahía había desaparecido. Habíamos estado buceando allí el día antes. La ola cogió a todos y se los llevó. En Sumatra, la costa estaba irreconocible. Ibu Nurleili comenzó a buscar desesperadamente a sus hijos. Cuando se retiró el agua, yo estaba confusa y asustada. Había un montón de cadáveres, y no solo de gente del pueblo, sino de gente de otros sitios. Ibu encontró a su hija ciega Fitri, y después a su hijo. Juntos buscaron a su hermana de 9 años entre los escombros y los cadáveres. Pero tras horas de búsqueda infructuosa, tuvo que enfrentarse a la terrible verdad. No pude encontrar a mi hija pequeña. No he vuelto a ver a Ichut. Como tantos niños, Ichut no era lo bastante fuerte para sobrevivir en el agua. Al menos un tercio de las víctimas del tsunami fueron niños. Fue el maremoto más devastador del que existe constancia histórica. Borró comunidades enteras. La magnitud del desastre conmocionó al mundo, que puso en marcha un dispositivo de ayuda internacional. Pero para muchos era demasiado tarde. Solo en Sumatra murieron 170.000 personas. En total murieron más de 270.000 personas. Pero la verdadera cifra de víctimas nunca se sabrá. ¿Qué pudo ocurrir? ¿Qué clase de tsunami puede crear olas altísimas, hacer retroceder el mar y provocar flujos de escombros devastadores? Para comprender del todo ese complejo desastre se requería la experiencia de muchas disciplinas distintas, y se reunió a un equipo de especialistas de categoría mundial para investigarlo. Para todos los expertos, algunos aspectos de la catástrofe resultaban particularmente inquietantes. El primero era el tamaño y el salvajismo sin precedentes de las olas. Existían informes de que en Banda H la destrucción había llegado hasta 4 kilómetros tierra adentro. El segundo rompecabezas era el extraordinario alcance de los daños. Para que un tsunami sembrase el caos desde Tailandia a África, a lo largo de 6.000 kilómetros de océano, un séptimo de la circunferencia de la Tierra, la energía requerida era inimaginable. Lo que pasó superó cualquier situación que jamás pudiésemos haber imaginado.
Al final, los datos de todo el mundo confirmaron que el terremoto había durado unos inauditos 8 minutos y había emitido tanta energía que se salía literalmente de la escala Richter. Los datos sísmicos arrojaron otra sorpresa. Parecía que el origen del terremoto estaba a 30 kilómetros bajo la superficie, a 150 kilómetros de la costa de Sumatra, paradójicamente en la sección norte de la falla de Sunda, que se consideraba virtualmente durmiente. Los sismólogos calcularon que la falla se había fracturado a lo largo de unos increíbles 400 kilómetros. Una sección larga y estrecha del fondo del mar parecía haberse elevado de repente. Se elevó levantando una columna de agua y desplazó miles de millones de toneladas de líquido, lo que provocó que se formasen paredes de agua a cada lado. Para demostrar esa teoría, Sinolakis introdujo los datos en la herramienta más potente que poseía, un programa informático de predicción de tsunamis. El software predijo que las mayores olas de una fractura de 400 kilómetros no llegarían ni a Sri Lanka, cuya costa en realidad había sido una de las más devastadas. Para que el tsunami llegase a Sri Lanka, la zona de la falla del terremoto tenía que ser mucho más larga. Kerry Sea ya se encontraba sobre el terreno en Indonesia, dispuesto a ayudar. Aunque gran parte de la línea de falla se encontraba bajo el agua, había la superficie suficiente longitudinalmente para formar una cadena de islas volcánicas. Sea contrató un helicóptero y viajó al norte. Sobrevoló esas islas en busca de señales de actividad sísmica reciente. Cuando se acercó a la isla de Simeulue, vio algo que le llamó la atención. Un lazo fantasmal recorría un lado de la isla, un arrecife que parecía claramente fuera de lugar. Me di cuenta de que la isla entera se había elevado sobre el agua y de que el arrecife había quedado expuesto y había muerto. Sí midió cuánto se había elevado el arrecife sobre el agua. Comparando la altura del coral levantado de toda la isla, podía averiguar el movimiento preciso de la corteza de la Tierra. Primero medimos 50 centímetros de levantamiento, más al norte medimos 1 metro, y más al norte 1,5 metros. La pauta del movimiento sugería que el lado occidental de la isla se había elevado 1,5 metros. La isla inclinada marcaba dónde había comenzado a rasgarse la corteza de la Tierra. Examinó una imagen de satélite de la isla previa al terremoto y la yuxtapuso con una imagen posterior. La comparación de ambas imágenes supuso un gran avance. El contorno de la isla se había alterado como resultado de su inclinación sobre el agua. El equipo analizó sistemáticamente las imágenes de otras islas a lo largo de la falla y calculó la cantidad de movimiento del lecho marino. Ese audaz análisis reveló que la fractura había sido más larga de lo sospechado, unos increíbles 1.600 kilómetros, la más larga jamás registrada. Era más que suficiente para provocar la destrucción presenciada en la lejana Sri Lanka. Sinolakis retomó el programa de simulación de las olas y le introdujo los nuevos y valiosos datos. Esa vez la simulación creó un tsunami que reproducía casi exactamente la distribución de los daños reales. Cuando este pedazo de tierra del tamaño de California se elevó hasta 20 metros, puso en marcha una secuencia de ondulaciones que los científicos llaman tren de ondas. En el fondo del mar cada onda no medía más de 50 centímetros, pero el tren de ondas viajaba a una velocidad increíble de hasta 900 kilómetros por hora. Cuando cada onda entraba en aguas poco profundas, se ralentizaba a unas pocas decenas de kilómetros por hora. La parte de atrás de la onda daba alcance a la parte de delante y se formaba una ola. El tsunami cobraba forma. La simulación del tren de ondas predijo correctamente dónde y cuándo se había acercado el verdadero tsunami a las costas afectadas. Era la prueba de que los investigadores habían localizado el origen del tsunami. Pero entonces los científicos se enfrentaron a un reto incluso mayor: explicar los extraños y terroríficos sucesos experimentados por las víctimas cuando el tsunami tocó tierra. En Tailandia el mar se retiró de la costa 10 minutos antes de que llegasen las primeras olas.
Sin embargo, a 2000 kilómetros de distancia, una montaña de agua arrasó la costa de Sri Lanka sin previo aviso. Y lo más perturbador de todo, en Banda Aceh, una ciudad había quedado reducida a escombros a 4 kilómetros de la costa. En cuanto Sinolakis y su equipo llegaron a Banda Aceh, se pusieron manos a la obra e inspeccionaron los daños sufridos por la ciudad. Trataron de cuantificar dos dimensiones clave. La primera era la máxima altura sobre el nivel del mar que había alcanzado el agua. La segunda era la distancia que había penetrado el agua tierra adentro. La posición de los escombros y las marcas del agua revelaban que la altura del agua variaba desde unos asombrosos 10 metros sobre el nivel del mar, cerca de la playa, hasta unos 3 metros en el centro de la ciudad. Y el agua había penetrado 4 kilómetros tierra adentro, algo sin precedentes. Enormes masas de agua barrieron la ciudad. Pero Sinolakis sabía que lo que causaba los daños era la velocidad del agua. 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Y por cada metro cúbico de agua que entraba, y estábamos hablando de cientos de miles de metros cúbicos, era como si un coche se estrellase contra ti a toda velocidad. El primer paso para resolver el enigma era calcular la velocidad del agua a su paso por la ciudad. Cuando examinó las calles destrozadas, vio que el barro y la arena habían quedado depositados por toda la ciudad, alojados en todos los resquicios posibles. Era sedimento marino, arena y barro de la costa, arrastrados tierra adentro. El equipo midió cuidadosamente las capas de sedimentos depositados en lugares clave. Su laborioso análisis reveló una respuesta que resultaba plausible. El agua fluyó hasta a 32 kilómetros por hora a través de la ciudad. Pero no tenía ni idea de cómo una masa de agua tan grande podía viajar tan rápido y tan lejos tierra adentro. Pero entonces Sinolakis se enteró de que había un vídeo que mostraba cómo entró el agua en la ciudad. La ola grabada en la cinta parecía desafiar las leyes de la física. Cuando penetró en estas calles, a 2,5 kilómetros del mar, en lugar de ralentizarse como debería, la ola se aceleró. La primera ola fue muy lenta. Te podías alejar de ella caminando. Pero entonces se fijó en algo que cambió radicalmente la ciencia de los tsunamis. La capa de agua poco profunda servía para allanar el camino a un suceso letal. La primera ola constituía una alfombra de baja fricción para la ola siguiente. Lubricada por la superficie mojada, la segunda ola fue capaz de recorrer las calles sin ralentizarse. De repente, la segunda ola se aceleró y alcanzó una velocidad de entre 30 y 40 kilómetros por hora. Fue una visión extraordinaria e impactante. Pero intervino otro factor. Cuando los enormes volúmenes de agua se canalizaron a la fuerza por las calles cada vez más estrechas, los edificios actuaron como un embudo y la velocidad del flujo de la ola se incrementó hasta derrumbar las edificaciones más débiles. Y los escombros destrozados se incorporaron al flujo. Era una lección triste pero valiosa. Para sobrevivir a un tsunami en una ciudad no bastaba con correr más rápido que el agua o esconderse en un callejón. La única escapatoria era encontrar una estructura sólida y elevada y subir lo más alto posible. Pero justo cuando Sinolakis comenzaba a creer que había resuelto el misterio, escuchó informes acerca de unas olas increíblemente grandes a solo 13 kilómetros al sur, en Lokna. Empecé a oír cosas desconcertantes. La altura de las mediciones de la inundación era excesiva, de más de 30 metros. 30 metros era el triple de la profundidad máxima del agua en Banda Aceh, y no sabía cómo explicarlo. Sinolakis le pidió a George Plafker, un veterano científico experto en tsunamis, que investigase. Basándome en mi experiencia, la ola de un terremoto de esa magnitud debería haber medido unos 12 metros. Desde luego, nada como 30 metros. Plafker se reunió con Samsul Kamal, el vendedor callejero que había subido a una colina para huir de la ola, y le describió 3 olas enormes en forma de cobra, cada una mayor que la anterior.
El equipo de Klafker midió hasta dónde había llegado la ola en la colina en la que se refugió Samsul y descubrieron que el agua había alcanzado unos asombrosos 35 metros sobre el nivel del mar. Pero la historia de Samsul no terminaba allí. Estaba seguro de que las olas habían llegado unos 20 minutos después de que empezase el terremoto. Plafker se sorprendió mucho. Sabía que las olas de la falla a 200 kilómetros de la costa deberían haber tardado al menos media hora en llegar a Lochna. George consultó un mapa geológico detallado del lecho marino. Allí, a 110 kilómetros de la costa, observó unos elementos extraños que le llamaron la atención, unos pliegues característicos en el fondo del mar. Cerca de las grandes zonas sísmicas aparecen a menudo unos fenómenos denominados ramificaciones de falla. Las ramificaciones de falla pueden causar que una sección larga pero relativamente estrecha del lecho marino se eleve en cuestión de segundos y produzca un breve y singular estallido de olas altas, justo como las que arrasaron Lochna. Cuando los datos de la ramificación de falla de Plafker se introdujeron en un modelo informático, las olas simuladas encajaban perfectamente con las olas espectaculares descritas por los testigos presenciales. Ahora ya podemos revelar la cadena de sucesos que obligó a los pueblos del Océano Índico a luchar por la supervivencia. Antes de 2004, los científicos habían determinado que la sección sur de una línea de falla frente a Sumatra corría un gran riesgo de sufrir un terremoto gigante. Y entonces, el 26 de diciembre, un minuto antes del desastre, una sección de falla que estaba más al norte de lo esperado comenzó a fracturarse. Un punto débil de la corteza creó un atajo hasta la superficie. 8 en punto de la mañana. Una sección estrecha de lecho marino de unos 100 kilómetros de largo se elevó más de 10 metros. 3 olas gigantes se precipitaron hacia la costa. Mientras tanto, las propias placas tectónicas se movieron y desplazaron miles de millones de toneladas de agua. La energía del terremoto que se transfirió a las cambiantes columnas de agua equivalía a más de 30.000 bombas de Hiroshima. En tierra, la inundación inicial creó una superficie de baja fricción que facilitó el deslizamiento posterior de las olas, que avanzaron a enorme velocidad y convirtieron los escombros en proyectiles letales. La inesperada localización del terremoto de diciembre significaba que toda la falla submarina pasara a considerarse una amenaza de tsunami. Kostas Sinolakis es tristemente consciente de que su hogar en la sísmicamente activa costa oeste de Estados Unidos resulta vulnerable. Pero su experiencia con el tsunami asiático no ha hecho sino incrementar su determinación para planear esa eventualidad. Para Ken Moore, su experiencia en Tailandia supuso una llamada de advertencia. Ahora sé que la vida es algo que no se puede dar por descontado. Me doy cuenta de que puede acabar en un instante. Y les doy un beso a mis hijas todos los días antes de irme a trabajar.